¿Qué tal, curiosos de la historia? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo un vídeo que me hace especial ilusión. Vengo a contaros la historia de un lugar que seguro habéis oído hablar de él, pero que esconde una historia que incluso sus habitantes no conocen. Pero antes de empezar, si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte y déjame en los comentarios de qué te gustaría que hablase en próximos vídeos. Como ya habréis podido leer en la descripción, hoy vengo a hablaros de la isla de Ibiza. Por ella han pasado diferentes pueblos y culturas durante todos estos siglos que han ido transformando la sociedad y los modos de vida. Fenicios, púnicos, romanos, bizantinos, vándalos, árabes y finalmente cristianos han dominado la isla de Ibiza a lo largo de su historia. La importancia estratégica de la isla en el Mediterráneo, tanto por su proximidad con las costas peninsulares como con las costas del norte de África, la convirtieron en objetivo de grandes civilizaciones e imperios. Pero, ¿qué hace a esta isla tan especial? Empecemos por el principio. Durante el Neolítico, la isla fue lugar de paso de marineros dedicados al comercio, pero no consta que hubiese población estable en esta época. Se le dice periodo neolítico a la edad de piedra, es decir, a la edad de las que se utilizaban herramientas de piedra. Este periodo comenzó entre el 6000 y el 4000 a.C. según las diferentes culturas que lo alcanzaron, y se extendió hasta el año 3000 a.C. El término, que quiere decir de piedra nueva, se refiere a las elaboradas herramientas de piedra pulida que caracterizan este periodo y lo diferencian de la antigua edad de piedra o paleolítico con herramientas de piedra tallada mucho más toscas. Este es el periodo de la historia humana en el que apareció y se generalizó la agricultura y el pastoreo de animales, dando origen así a las sociedades agrarias. La agricultura y la ganadería garantizan la provisión de alimentos y se construyen los primeros asentamientos permanentes, dando origen así a los primeros poblados y al sedentarismo. Se pasa entonces de una economía depredadora, caracterizada por los cazadores-recolectores, a una economía productora a causa de la revolución agrícola. Se han encontrado yacimientos datados de la Edad de Bronce, tanto en la isla de Ibiza, como son los dibujos hallados en el abrigo de Ses Fontanelles, como en su hermana menor Formentera, en el sepulcro megalítico de Cana Costa, que prueban su población desde el 2000 al 1600 a.C. Sin embargo, no fue hasta la llegada de los fenicios en el siglo VII a.C. cuando la isla se convirtió en un enclave estratégico del Mediterráneo. En el año 654 a.C. se crea el primer asentamiento en Sacaleta, en el municipio actual de San Josep, de naturaleza industrial y próximo a las lagunas saladas, que se mantiene hasta los inicios del siglo VI a.C. La actual Ibiza fue fundada en la misma época con el nombre de Aibosim o Ibosim, según las fuentes que consultemos, siendo bautizada así como la ciudad de Bes, el dios protector en la mitología egipcia. Desde el principio se convirtió en un punto clave de la ruta comercial fenicia, debido sobre todo a su gran puerto y a su situación geográfica que sitúa el asentamiento sobre una colina de unos 100 metros sobre el nivel del mar. La isla se halla situada en un punto equidistante entre el norte de África y los Pirineos, imprescindible para el intercambio tanto con las colonias griegas como Masalia, la actual Marsella, fundada por los griegos de Focea en el 600 a.C., como con los yacimientos de metales de la península ibérica. Además, se estima que en el siglo V antes de nuestra era, la ciudad llegó a tener unos 5.000 habitantes. La empresa colonial de los fenicios fue una de las más importantes de toda la historia del mundo antiguo, fundando así ciudades por todo el Mediterráneo. En el norte de África destacan Cartago, en la actual Túnez, Tangis, la actual Tánger, o Trípoli, capital de la actual Libia. También encontramos fundaciones fenicias en las islas de todo el Mediterráneo, como Chipre, Malta, Sicilia, Cerdeña y la ya nombrada Ibiza. Pero cabe destacar que fueron los fenicios el primero de los pueblos colonizadores históricos de la península ibérica, siendo Malaca, la actual Málaga, y Gadir, la actual Cádiz, sus principales colonias. Tiro fue la ciudad fenicia responsable de la mayoría de las colonizaciones mediterráneas, y tras su caída en manos de los caldeos, la ciudad de Cartago, esa colonia que habían fundado en el norte de África, se independizó y desarrolló un poderoso estado. Así, los cartagineses sustituyen a los fenicios en la isla de Ibosim,
y transformaron aquel modesto y antiguo centro de distribución portuaria en un enclave con producciones propias destinadas a la exportación. De la Ibiza rural, por su parte, se aprovechaban tanto las tierras fértiles para cultivar y criar ganado como la rica fauna de la costa para pescar. Mientras tanto, de las salinas se extraía auténtico oro blanco, la sal, una moneda de cambio vital para comerciar con territorios vecinos. Prueba del auge económico son las acuñaciones propias hechas en la isla desde finales del siglo IV a.C., con el símbolo de la isla, el dios Bes. De la cultura púnica se conservan la necrópolis de Puig des Molins y el templo de Tanit. Pero durante los siglos III y II a.C., Cartago se vería envuelta en las llamadas guerras púnicas. Se conoce con el nombre de guerras púnicas a los 3 conflictos armados que enfrentaron entre los años 264 a.C. y el 146 a.C. a las 2 principales potencias del Mediterráneo occidental, Roma y Cartago. Al principio de la Primera Guerra Púnica, Cartago era el poder dominante en el mar Mediterráneo occidental, pues controlaba un extenso imperio marítimo, mientras que Roma era el poder emergente en el centro de la península itálica. Al final de la Tercera Guerra Púnica y después de décadas de conflicto, Roma acabó conquistando todas las posesiones cartaginesas y incluso acabó arrasando la ciudad de Cartago, con lo que la facción cartaginesa desapareció de la faz de la tierra. Así pues, tras la caída de Cartago en el año 146 a.C., Ibiza se convirtió en un centro de piratas, motivo por el cual Roma decidió ocuparla e incorporarla a Hispania en el año 70 de nuestra era bajo el nombre de Ebusus. La isla era entonces conocida como Ínsula Augusta y llegó a poseer algunos equipamientos característicos de la urbe romana, como por ejemplo el foro, del que se desconoce su ubicación, y se construyeron múltiples infraestructuras por el territorio insular, como el acueducto de Sargamasa en Santa Eulalia. En el siglo II de nuestra era se produjo una reconversión del área industrializada de la capital, que pasó a ser zona residencial a causa de las migraciones de muchos campesinos, que abandonaron sus casas ante la inseguridad que se vivía en el interior de la isla. Los últimos tiempos romanos estuvieron marcados por el miedo y la inseguridad de la población. Será en el año 395, donde ya era evidente el declive del Imperio Romano, cuando el emperador Teodosio decidió repartir el vasto imperio que gobernaba entre sus 2 hijos. Delegó la parte oriental en Arcadio y la parte occidental en Honorio. La llegada de los vándalos en el siglo V, unida a la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, llevó a la decadencia definitiva a la capital, que quedó en estado de semiabandono durante largos periodos de tiempo. En el año 533, el Imperio Romano de Oriente, regido por Justiniano, inicia la restauración del antiguo Imperio Romano. El reino vándalo desapareció después de las derrotas del 533, cuando cayeron Hiponia y Cartago, la capital. En el año 707 se produjo la primera incursión armada contra las islas, procedente precisamente del norte de África, y durante los años siguientes estas incursiones y saqueos serán una constante. Ya será en el año 711 cuando los musulmanes lleguen a la isla de Ibiza, y con ellos el nombre de Madina Yavisa o Yevisa, pero no ocuparon la ciudad definitivamente hasta el año 902, tras 2 siglos de escaramuzas e incursiones constantes. La población local se convirtió al Islam, y la llegada y asentamiento de bereberes de África dejó rastro en el sistema de cultivo, casas y edificaciones del actual castillo de Ibiza, así como en costumbres, gastronomía y tradiciones. Así pues, en zonas del norte de África, como Túnez, las campesinas o payesas visten prendas muy similares a las típicas ibicencas. También en Marruecos encontramos bailes similares a los bailes típicos ibicencos. La llegada de la cultura musulmana implicó la recuperación de la vida urbana y de su papel como centro de todo en el territorio de las Pitiusas. Los árabes reconstruyeron la urbe siguiendo el modelo clásico de la ciudad islámica. El núcleo de poder se estableció en la parte alta, origen de lo que hoy se conoce como Dal-Bila, es decir, la parte alta de la ciudad, y que a su vez fue dividido en 2 áreas: la Alcázaba o castillo, que tenía una función defensiva, y la Almudaina, el barrio residencial fortificado donde también se concentraban las instalaciones gubernativas. Además, de esta última aún se conserva parte de su estructura defensiva. En la zona donde hoy se ubica la catedral se hallaba la mezquita principal, así como el mercado, los baños y otros servicios, todo conectado por un entramado irregular de empinadas calles y callejuelas. Por su parte, el núcleo urbano estaba rodeado por tramos amurallados separados por torres.
Fuera del recinto se encontraban las instalaciones del puerto, con el astillero y los almacenes, así como algunos arrabales. Los historiadores calculan que los pobladores de Ibiza en esta época eran alrededor de los 2.000 o 2.500 habitantes, la mitad de los que se llegaron a alcanzar en la etapa de máximo esplendor de la ciudad púnica. Mientras tanto, en el campo se trabajaban las tierras y se las dotaba de acequias, albercas y canales para hacerlas más productivas. Una herencia que los ibicencos siguieron aprovechando hasta mediados del siglo XX y que aún perdura en algunas zonas de la isla. La isla sufriría incursiones en el año 1114 tanto por parte de la República de Pisa como por las tropas catalanas del conde Ramón Berenguer III. Y aunque estos tuvieron que huir, ya que los musulmanes solicitaron la ayuda de los almorávides, se marcharon con un gran botín. Finalmente, el 8 de agosto del año 1235, en plena expansión mediterránea de Jaime I de Aragón, apodado el Conquistador, las tropas catalanas comandadas por el arzobispo de Tarragona, Guillem de Montgrí, conquistaron Ibiza a los musulmanes, expulsándolos o esclavizando a la población y repoblando la isla con gente de Barcelona y de Tarragona. Así pues, Ibiza fue incorporada al recién fundado Reino de Mallorca dentro de la Corona de Aragón. Sin embargo, este cambio drástico no implicó modificaciones importantes en la estructura urbana, ya que los catalanes aprovecharon las construcciones árabes. La mezquita fue reconvertida en iglesia parroquial y se repararon los lienzos defensivos de la muralla. En la primera mitad del siglo XIII comenzó a levantarse la iglesia de Santa María, que siglos después se convertiría en catedral. Además, durante la Edad Media también se erigió el primer hospital cristiano, el Hospitalet. Pese a haber sido conquistada, Ibiza continuó siendo asediada y permanentemente asaltada durante siglos por piratas y corsarios sarracenos que asolaban con sus naves el Mediterráneo protegidas por escuadras turcas. La llegada del siglo XVI se caracterizó por la inseguridad en el Mediterráneo occidental, derivada de los constantes ataques de la flota turca y los piratas argelinos. El asedio se focalizaba en el campo Pitiuso, aunque el arrabal de la marina fue saqueado en distintas ocasiones. Esta acuciante inseguridad supuso un replanteamiento del sistema defensivo de la ciudad. En 1554 llega a Ibiza el ingeniero italiano Giovanni Battista Calvi, quien, siguiendo instrucciones de la corona y en especial de Felipe II, desarrolló un proyecto de muralla abaluartada, a prueba de artillería, que seguía las trazas de los antiguos muros medievales, dejando sin protección a los arrabales de extramuros. La obra fue terminada a finales del siglo XVI y permitió que la ciudad, durante los siglos XVII y XVIII, creciese dentro del espacio protegido. Las constantes incursiones de piratas en Ibiza también obligaron a que las iglesias se convirtieran en defensas donde se refugiaban las gentes del campo, y a la creación de una red de torres en la costa desde las que se daba aviso de los ataques. Desde cada una de las torres de defensa se ve la otra torre, lo que posibilita que el aviso al ver naves enemigas sea inmediato. Los avisos se realizaban con humo durante el día y con fuego por la noche, y actualmente estas torres continúan vigilando el horizonte. Estos eran los tiempos del famoso pirata Barbarroja, que desde Argel atacaba a los puertos cristianos. Aquellos que eran capturados acababan en los baños de Argel, vendidos como esclavos o pendientes de elevados rescates que no todos podían pagar. El rapto y la esclavización de personas, el robo de bienes y el asalto de naves fue generalizado en el Mediterráneo agitado de los siglos XVI y XVII. Estas numerosas incursiones piráticas marcaron profundamente a la población, tanto a nivel cultural como material. Dichos ataques, junto a las epidemias de peste, fueron también la causa del despoblamiento de Formentera, la isla vecina y hermana, que permaneció durante siglos deshabitada y se convirtió en refugio de piratas y corsarios. También los ibicencos tuvieron sus propios corsarios, y en el puerto de Ibiza, enfrente de la actual estación marítima, se encuentra un monumento dedicado a ellos. Al igual que el resto de la Corona de Aragón, durante la Guerra de Sucesión Española, Ibiza se declaró partidaria del archiduque Carlos de la Casa Austria, quien sería el futuro Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico, y entró en guerra con los partidarios de los Borbones. El bando austriaco fue el perdedor, y la isla fue la última zona de la Corona de Aragón en caer bajo dominio borbónico. Para entender las consecuencias que la derrota en la guerra traería a la isla de Ibiza, debemos conocer el conflicto en cuestión. Conocida como la Guerra de Sucesión Española y que tuvo lugar entre los años 1700 y 1713, tuvo como causa fundamental la muerte sin descendencia de Carlos II de España, último representante de la Casa de Habsburgo, y que dejó como principal consecuencia la instauración de la Casa de Borbón en el trono de España.
En el interior del país, la guerra de sucesión evolucionó hasta convertirse en una guerra civil entre borbónicos, cuyo principal apoyo lo encontraron en la corona de Castilla, y austracistas, mayoritarios en la corona de Aragón. Es decir, Ibiza, al pertenecer a la corona de Aragón, lucharía en el bando de los Austrias. En su testamento, Carlos II nombraba como heredero de la corona a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia y de la Casa Borbón. Tras años de guerra, el Tratado de Utrecht de 1713 puso fin al conflicto, nombrando finalmente a Felipe heredero de la monarquía española y al archiduque Carlos como nuevo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico bajo el nombre de Carlos VI. Una de las principales consecuencias de esta guerra sería la desaparición de la corona de Aragón, poniendo fin al modelo federal de la monarquía de los Habsburgo españoles y la imposición de un modelo de Estado absolutista, centralista y uniformista inspirado en la monarquía absoluta francesa de Luis XIV y en algunas instituciones de la Corona de Castilla. Así pues, con los llamados decretos de nueva planta se abolieron las instituciones organizativas tradicionales de toda la Corona de Aragón, incluido las de la isla de Ibiza, viéndose sustituidas por organizaciones que seguían el modelo castellano. Además, y por si fuera poco, Felipe V castigó a Ibiza por su apoyo a los austrias, despojándola de sus rentas de las salinas, explotadas desde la época de los cartagineses. Así, la Universitat, el órgano de gobierno insular de Ibiza y Formentera, fue convertida en un ayuntamiento al estilo castellano. Además, se dividió la isla en 18 municipios frente a los 4 cuartones tradicionales. Sin embargo, la dispersión de la población y la ineficacia de los municipios llevó a que se volvieran a implantar los cuartones, que coinciden con la división municipal actual de la isla. La dispersión poblacional en el campo ibicenco hizo también que se tendieran a vincular las poblaciones a las parroquias, hecho que se observa en que casi todos los pueblos y ciudades de la isla tienen nombre de santos. En 1782 Ibiza recibió el título de ciudad, y en 1830 se creó la provincia de Baleares, en la que quedó integrada. Además, se establecieron los 5 municipios que dividen actualmente la isla: Sant Joan de Labritja, Sant Josep de sa Talaia, Sant Antoni de Portmany, Santa Eulàlia des Riu y Eivissa. El empobrecimiento de la isla continuó durante todo el siglo XVIII. Aún así, la isla experimentó un crecimiento demográfico que provocó tensiones sociales debido a las diferencias entre los habitantes de la ciudad de Ibiza y el campesinado. Los payeses armados fueron contra la ciudad, aunque fueron derrotados y juzgados sumariamente en 1824. En tiempos de la Restauración, tras nuevas movilizaciones, muchos campesinos fueron expulsados de la isla y acabaron emigrando a Sudamérica, en especial a Argentina y Cuba, a África, siendo Argelia el destino mayoritario, y a la isla vecina de Mallorca. A partir de 1868, la isla de Ibiza se benefició de la aportación de los capitales procedentes de Cuba y del establecimiento de los servicios regulares de barcos con la península. También, la llegada de la Ilustración implicó mejoras para la ciudad, como sería el empedrado de las calles, la construcción de una posada, nuevas instalaciones de almacenaje de leña y carbón, matadero y carnicería. Asimismo, se construyeron nuevas casas, se instaló agua corriente y se establecieron mercados definitivos en Dálvila y La Marina, donde los campesinos del exterior de la ciudad podían acudir a comerciar con su género. En paralelo a esto, se diseñó un plan de defensa del litoral que supuso la construcción de múltiples torres vigía. Esta lenta pero próspera recuperación económica se vio frenada en seco con el estallido de la Guerra Civil, donde la isla sufrió los ataques de ambos bandos de la contienda, y que acabaron costando más pérdidas personales que materiales. En este contexto se produce una huida de la población de la ciudad al campo, ya que había muchas posibilidades de que ésta fuese bombardeada durante la guerra. El crecimiento definitivo de la isla se disparó con la llegada del turismo a partir de los años 60 del siglo XX, y se ha mantenido imparable hasta la actualidad. Ibiza se convirtió así en una isla libre dentro de una nación consternada y atormentada por una férrea dictadura. La fama de la isla trascendió fronteras y se convirtió así en lugar de congregación de personas llegadas de todo el mundo. Fue proclamada territorio de hippies, artistas, literatos y soñadores que hicieron de ella su Ítaca. Medio siglo después de aquel boom, la isla de Ibiza sigue siendo el sueño dorado de millones de personas, como lo fue a lo largo de la historia para fenicios, púnicos, romanos, vándalos musulmanes y cristianos. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte, darle like
Y déjame en los comentarios qué historia quieres que te cuente.